Gloria sea al Señor, bendito sea su santo nombre. Bien, esta tarde me siento muy privilegiado de poder darle a usted la bienvenida una vez más a su devocional del día de hoy. Gracias al Señor porque vamos a compartir nuevamente la palabra del sembrador en el capítulo número 4 y del versículo 1 al 20. Ayer estuvimos compartiendo esta hermosa parábola y queremos en esta oportunidad pues en primer lugar saludarles en el nombre del Señor y quiero entrar de lleno al ministerio de la palabra para poder tomar bastante tiempo porque esta parábola es verdaderamente hermosa. Es una parábola que nos enseña muchas cosas con respecto al reino de los cielos y también nos enseña muchas cosas con respecto a nosotros mismos como seres humanos. ¿Ok? Así es de que estábamos hablando acerca de que esta parábola es como un parteaguas que vino a marcar realmente un punto en el cual el Señor entra a una nueva etapa en su ministerio. Porque pues recuérdese que los fariseos lo querían matar, su mamá estaba siempre interfiriendo porque por la pena de que le fuera a pasar algo, usted sabe cómo son las mamacitas, ellas siempre están pensando en qué le puede pasar a mi hijo y luego los fariseos en realidad después de que le sanó al hombre la mano seca, ellos y salieron de ahí con la disposición de destruirlo. Dice, destruirlo quiere decir matarlo. Empezaron a confabular para matarlo. Así es de que mucha gente le seguía al Señor, bastante gente, multitudes. Pero en realidad le seguía mucha gente porque muchos de ellos querían ser sanos. Simple y sencillamente querían que el Señor les quitara la enfermedad. Y otros le seguían por intereses personales. Y había otro grupo que él separó estos dos grupos completamente. Y había otro grupo que le seguía también, y estos eran los que querían oírle, los que querían someterse, los que querían aprender acerca del reino. Y venían, después de que él predicaba, venían y le preguntaban, maestro, no entendí la parábola, y es tremendo cómo el Señor les llama la atención, porque no entendían las parábolas. Así es de que en esta nueva etapa ya hemos considerado en los estudios anteriores que aunque el Señor todavía tenía su centro de operaciones en Capernaum y que desde ahí alcanzaba todas las ciudades que estaban en el litoral del mar de Galilea, sin embargo, Él trasladó su predicación saliendo del ambiente de las sinagogas y se fue al aire libre a predicar a todos los que se encontraba. Y siempre se estaban encontrando multitudes. Aquí en esta parábola dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Así es de que podemos entender, porque ya varias veces lo encontramos, que las presentaciones, las predicaciones que hacía nuestro Señor Jesús eran multitudinarias. Así es de que se tuvo que subir a una barca. Así es de que también encontramos y hablamos ayer que es una parábola y dijimos que proviene del término griego que significa colocar fuera, es decir, al lado de. Y esto se hace con el propósito de hacer una comparación para presentar una ilustración, colocar al lado de, y esto era lo que usaba básicamente nuestro Señor. Él básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Bien, así es de que en
En este pasaje encontramos ahora el cambio de predicación y ahora vemos a Jesús, el maestro, y el Señor sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño podía entenderle. Y hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones y las enseñanzas que se desprenden de ellas todavía no han perdido su frescura. Tan es así que él mismo dijo allá en el libro de Hebreos, capítulo número 4 y versículo número 12, dijo, Mateo, en el libro de Mateo, capítulo número 24 y versículo número 25, él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es de que esto lo dijo él hace 2000 años. Y todavía estamos hablando la frescura de esta parábola del sembrador y van a pasar otros 2000 años y todavía va a seguir siendo fresca la palabra porque su palabra dice que no pasará nunca. ¡Qué tremendo! Así es de que siguen siendo de aplicación universal y perpetua, o sea, para todas las edades, para todos los hombres, para todas las religiones, para todas las lenguas, para todos los pueblos. Esta gloriosísima palabra siempre va a ser la misma. Y además, las parábolas involucran al oyente, obligándole a pensar en sí mismo y a posicionarse frente a lo que está escuchando. Por eso son interesantísimas las parábolas y el Señor las empezó a usar para poder concientizar a la gente. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Esta nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué está pasando con la semilla que está cayendo en esta tierra? Así es de que vamos a empezar con la parábola del sembrador, porque esta parábola arroja luz sobre todas las demás parábolas. Es la que encabeza toda la serie de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Y el de Juan no es sinóptico, es un evangelio teológico, porque él usa sus propios recursos, sus propias ilustraciones y todo. Es diferente el evangelio de Juan. Así es de que el evangelio de Juan trae palabra rema para toda la palabra, en realidad se convierte en rema, pero Juan tiene una palabra rema para los que leen ese evangelio. Así es de que la parábola del sembrador es la que arroja luz sobre todas las demás. Es por eso que Marcos, en el capítulo 4 y versículo 13, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Fíjense, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, les estaba diciendo, si no entienden esta, no van a entender todas las demás. Y por eso es que yo vengo insistiendo y diciéndole, pongamos atención, entendamos la parábola del sembrador, porque de aquí en adelante el Señor va a hablar en parábolas. Y esta parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener buen oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra con un corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. Porque desafortunadamente tenemos mucha gente, aún en nuestras iglesias, y no solo aquí donde yo estoy, en Bastrop, Texas, sino en todas las iglesias del mundo. Tenemos mucha gente que va a la iglesia simplemente porque lo jalan, porque lo llevan, o porque lo obligan, porque todavía es joven, y sus papás se lo llevan, lo obligan a ir, pero en su corazón están lejos, completamente lejos. Y los adultos
no se quedan atrás, hasta le ganan a los jóvenes, porque los adultos están oyendo y están pensando en el partido de fútbol, cómo irá el partido, ¿verdad? O cómo irá la fiesta allá, donde no fui por venir para acá. Y los jóvenes pues están escuchando y no les gusta, no les interesa, se sientan atrás con el propósito de poder sacar su celular para ponerse a mensajear con sus amigos mientras están en el culto. Y entonces ellos jamás, esta clase de personas jamás, y la vamos a ver precisamente en la parábola, no van a encontrar nada, no tienen disposición de escuchar la palabra con un corazón humilde, con deseos de saber la verdad y con deseos de obedecerla. Bien, se describen entonces 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación. El misterio del reino de Dios. Jesús dijo que el contenido de las parábolas tenía que ver con lo que él describió, el misterio del reino de Dios. Aquí en capítulo 4 y verso 11 dice, y les dijo, y vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Bien, entonces si encontramos aquí que él va a hablar por parábolas todas las cosas, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué quiere decir el misterio del reino de Dios? Vamos a descifrar entonces qué es el misterio del reino de Dios. El misterio, un misterio en el Nuevo Testamento viene siendo una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a conocerse mediante la revelación especial de la palabra. Y ya, es un misterio, pero ya está, no es que deje de ser misterio, es un misterio, pero ya está revelado especialmente por la palabra y la revelación especial de Dios. Ahora, pues, ¿en qué consiste este misterio que ahora es revelado? Ahora ya está revelado. ¿Qué va a ser este misterio? Bueno, este misterio consiste específicamente en que el reino de Dios no sería manifestado en una forma visible en todo el mundo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mientras Él estuviera en carne y hueso aquí, caminando sobre esta tierra, no se iba a implantar el misterio del reino de Dios. Porque, según los judíos, de acuerdo a lo que ellos pensaban en aquel entonces, ellos dijeron o pensaron que el Mesías se iba a presentar con mucho poder, con mucha pompa, con mucha ostentación, y que Él iba a venir a liberarlos de toda opresión y de toda cadena y de toda esclavitud, y que iba a imponer el reino. Estaban esperando un generalote grande, un hombre con carácter fuerte y con muchas estrategias militares, y que los iba a levantar y en guerra y a libertarlos. Eso fue lo que ellos pensaron, que de esa manera se iba a establecer el reino. Pero yo creo que todavía están pensando de ese modo. Pero esta era la misma idea del reino con que Satanás había tentado a Jesús en el comienzo de su ministerio. Si usted se recuerda, después de que el Señor fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que fuera a ser tentado. ¡Qué prueba más terrible! Y entonces Satanás, no me voy a meter ahí en todo eso, pero usted lo puede leer en casa, la tentación del Señor en el desierto. Y entonces en el libro de Mateo, me parece así, Mateo capítulo número 4 y versículo número 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, ¿qué estaba haciendo Satanás? Le quería dar el poder, le quería dar recursos, le iba a entregar todos los reinos lo estaba probando para ver si Jesús le decía: ok, bueno, ya al aceptar Jesús, entonces ahora él podía ser muy grande, muy ostentoso, con mucho poder, y ahora podía venir a hacerlo. Pero eso era lo que quería Satanás. Pero el Señor no contaba, es decir, Satanás no contaba con que el Señor le dijo que se retirara, que se fuera, que solo a Dios podía servir Satanás. Así es de que esto está muy tremendo. Escrito está, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Así es de que vemos claramente que los judíos estaban equivocados y el diablo también está equivocado. Los judíos siguen equivocados y el diablo también sigue equivocado, porque él piensa que va a ganar implantando su nuevo orden mundial y a lo mejor lo logren, pero dice que el quinto imperio le pertenece a Jesús y él es el que va a venir a implantar el quinto imperio y nadie más va a poder impedirlo. Así es de que él va a venir y va a venir a derrotar cuando venga en gloria, pero no después de que venga a recoger la iglesia. Ahora va a regresar, pero no como el cordero inmolado. Ahora va a regresar como el león de la tribu de Judá para reclamar lo que a él le pertenece. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Bien, entonces vemos perfectamente bien que la palabra, la segunda razón que nos describe el misterio que ahora nos es revelado, dice que el reino de Dios se iba a establecer en los corazones. No era un reino material, sino se iba a establecer en los corazones de los hombres. O sea, el campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra del Señor. Así es de que Marcos recoge 3 parábolas que ilustran diferentes etapas del reino. La parábola del sembrador, del capítulo 4, del 1 al 20, esta tiene la intención de demostrarnos cómo es que llega el reino a los corazones humanos. La palabra de Dios se siembra durante este intervalo con diversos grados de éxito. ¿Ve? Y luego la parábola de la semilla es otra parábola que la vamos a ver más adelante, que crece en secreto. En Marcos capítulo número 4 y verso número 26 dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Bien, no vamos a explicar la parábola ahorita, pero la parábola es como una semillita que se siembra y a veces no la vemos que sale, pero después de algún tiempo empieza a brotar. Y así empezó el reino de Dios. Quiero decirle, el reino de Dios no había posiblemente aquí ni establecido en los corazones de los hombres, pero nació un niño y adentro estaba el que iba a cambiar completamente toda la situación. Pero desde que nació no empezó a hacer cosas, creció hasta los 30 años y luego empezó poco a poco a proclamar la palabra.
primero solito él, después los 12 y después más discípulos y hasta el día de hoy sigue creciendo, gracias al Señor. Y la tercera parábola es la parábola de la semilla de mostaza. Nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es insignificante, su final es sorprendente. Su final es sorprendente, dice. O sea, no se ha acabado todavía. Vienen cosas sorprendentes para todos los que creemos en la palabra del Señor, y para todos los que no creen también va a ser mucho más sorprendente. Ahora, la semilla. Estamos hablando de la semilla, la parábola del sembrador. La semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. En el libro de Marcos capítulo 4 y en el verso número 14, 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Esto lo dijo el Señor. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Él es el que está sembrando la palabra. Él es el que está poniendo la semilla. Así es de que el reino de Dios comienza con la predicación de la palabra, y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra, porque así empezó, con predicación, y hoy por hoy el reino de Dios se sigue sembrando por miles y miles y millones de personas que predican la palabra más que cualquier otra cosa. Tenemos que confiar más que cualquier otra cosa en la predicación de la palabra. Y la palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. La palabra es algo hermoso, tiene vida en sí misma. Oiga, ¿qué dice en el libro de Hebreos? Vamos a ver Hebreos para ser más exactos. Oiga, ¿qué es la palabra de Dios? El apóstol Pablo escribe aquí en el libro de Hebreos capítulo número 4 y versículo número 12 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta usted lo que es el verdadero poder de la palabra de Dios? Es viva y eficaz. Así es de que allí donde se le da la oportunidad de entrar a la palabra, ahí en esos corazones donde dejan entrar la palabra los que están oyendo, porque es algo muy interesante saber que el apóstol Pablo, allá en el libro de Romanos capítulo 10 y verso 17, dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted puede oír la radio, puede oír noticias, puede oír canciones románticas que le va a motivar. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Y le va a motivar sus emociones, sus sentimientos, y puede oír los poemas, pero poemas de amor extraordinario. Todo lo que usted quiera puede oír. Pero su fe se va a quedar fría como un bloque de hielo. Porque si usted dice: no tengo fe, bueno, no oye la palabra del Señor. Pero si usted quiere crecer en fe, tiene que empezar a oír la palabra de Dios constantemente. Y es como la semilla de mostaza, porque demostrará su poder viviente en la producción del fruto que va a dar. Porque usted va a oír, y así como no nace una planta de la noche a la mañana, va a empezar a oír la palabra, poco a poco se va a dar cuenta que su mal carácter como que se está cambiando, que sus malos pensamientos como que se están saliendo, como que realmente las cosas las ve ahora de otro color, podemos decirlo de esa manera, y es porque
está escuchando la palabra de Dios. Así es de que si usted se siente falto de fe, es porque no está escuchando la palabra de Dios. Y además el Señor dijo, si alguno, en el libro de Santiago, si alguno se siente falto de fe, que la pida a Dios, que Él la dará en abundancia y sin reproche. Gloria a Dios. Y el apóstol Pedro también, en la epístola primera de Pedro, capítulo número 1, verso 23, dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor, aleluya, qué hermoso. Así es de que el sembrador, en esta parábola, el sembrador es el mismo Señor, ya lo dijimos. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Allá en el libro de Mateo, capítulo 13, 37, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero es legítimo también pensar, es legítimo decir que cualquier pastor, oiga bien, cualquier misionero, cualquier evangelista o cualquier creyente que predique fielmente la palabra de Dios también es un sembrador. Yo en este momento soy un sembrador, estoy sembrando en todos los que están oyendo ahorita la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Así es de que el Señor nos usa a todos. Por ejemplo, usted oye esta palabra, pero al salir de aquí, al salir de su casa, después de que oye este programa, usted va y evangeliza a su vecino. Usted es un sembrador, pero luego su vecino se convierte y él va y le predica a su familia o le predica a alguien más, a un amigo, y se convierte. Los sembradores van naciendo, los sembradores van, el reino va creciendo en una forma maravillosa, como creció el granito de mostaza hasta que llegó a ser, se convirtió de hortaliza, se convirtió en un árbol. Gloria al Señor. Así es de que Él es el que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, Jesús. ¿Ve? Y también nosotros. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Clarísimo. Yo creo que, como dijo alguien, más claro no canta un gallo. Aquí en el verso número 14 del Evangelio según San Marcos dice: el sembrador es el que siembra la semilla. Si usted siembra la semilla, entonces usted va a ser un sembrador. Porque la labor del sembrador en realidad es llevar la palabra a todo tipo de personas. Y el Señor va convirtiendo y va levantando en diferentes escalas, en diferentes niveles, en diferentes posiciones, en diferentes razas. Cada diferente etnia, el Señor está levantando todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando nosotros pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y se pierde. Por ejemplo, hay gente, perdón, que ha escuchado buena palabra, ha escuchado buen evangelio, nítido, limpio, semilla de primera se le ha puesto en su corazón, pero no le importa, no le interesa, la agarra la semilla esa o la esconde porque no quiere saber nada de ella, o simplemente la desecha. Hay mucha gente, muchísima gente, millones tal vez, que han recibido muy buena semilla y la han desperdiciado. Y es triste pensar cómo es que uno va y toca puertas y puertas y puertas y puertas y puertas e invita a la gente a ir a la iglesia y ni uno se asoma. No hay ni uno de los 30, 40, 50 que visitaste en todo el día sábado, hablándoles de la palabra, entregándoles el plan de salvación y toda la situación. Ninguno se asomó el día domingo después de la invitación que les hiciste. Han desperdiciado la palabra. Pero, aquí hay un pero llegará un día en que se pedirá cuentas a los hombres por la semilla que se les ha entregado. Si usted va al Evangelio según San Juan, dice el apóstol:
el que está diciendo, escribe el apóstol, ¿no? Y aquí está hablando Jesús. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, santo Dios. En aquel día cuando te sienten en el banquillo de los acusados y donde no va a haber quien te defienda, porque nunca aceptaste a Cristo, porque si aceptaste a Cristo, dice la Escritura, que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Hijo. Y hay un coro muy hermoso que dice, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¡Oh! Ya te di la clave, ya te di el nombre del abogado, ya te di la dirección, él está sentado a la diestra de Dios Padre. Si quieres que él te defienda en aquel día, bueno, tienes que aprender y tienes que dejar que el Señor sea el dueño y Señor de tu vida, porque esta misma palabra que yo estoy predicando en este momento, dice en el Evangelio según San Juan, que la palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Y no es mi palabra, yo solo estoy leyendo el Evangelio, solo estoy leyendo la palabra. Así es de que esto está verdaderamente tremendo. Entonces, hermanos, amigos, hay 4 tipos de suelos. Y yo creo que vamos a quedarnos por aquí en este espacio, porque mañana quiero hablar acerca de los 4 tipos de suelos que existen, y es donde usted va a saber perfectamente bien en qué posición está, en qué clase de suelo usted está clasificado. Así es de que hoy por hoy quiero decirle que si usted está escuchando esta palabra, mi querido amigo, y ha desechado, porque no es la primera vez. Cuando una persona se convierte al Señor, ha habido un promedio por lo menos de 40 personas que lo han invitado. Alguno le dio un tratado en la calle, otro lo invitó a la iglesia ya varias veces, un amigo, la mamá se lo ha querido llevar a la iglesia, su esposa se lo ha querido llevar a la iglesia, ha visto un programa de televisión, ha escuchado. Hay miles de formas en las cuales el Señor le habla a una persona inconversa para que pueda ser salva. Y no va a tener excusa. Y esta palabra, ahí dice claramente en el Evangelio según San Juan, esa palabra es la que le va a juzgar en él. Nadie más que la misma palabra que está oyendo. Si usted no tiene a Jesús en su vida como su único y suficiente Salvador, yo le invito hoy para que usted salga de la negrura del pecado y venga a recibir al Señor en su vida como su único y suficiente Salvador. Y entonces, ahora sí, usted va a ser hijo de Dios, hijo del reino. Repita conmigo esta palabra. Yo siempre, a donde quiera que voy y predico la palabra, yo siempre les doy la oportunidad de hacer una confesión de fe. Porque si no la hace, su sangre no va a ser sobre de mi cabeza, ni el Señor me va a preguntar por eso. Así es de que yo le invito, y si usted, mi querido hermano, ha estado por 2, 3 años en la iglesia, indiferente, no le importa la palabra, no le importa crecer en gracia y sabiduría y conocimiento, posiblemente su conversión no fue original. Su conversión no fue certera, verídica, sincera, honesta, pura. Así es de que usted necesita hacer una confesión de fe, pero de veras, con todo el corazón, con todo el alma. Vamos a orar, vamos a pedirle, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador y que urgentemente necesito un Redentor, un Salvador. Te suplico que entres a mi corazón,
que entres a mi vida, que perdones mis pecados, que limpies mis rebeliones, que borres mis iniquidades. Y lávame, Señor, con tu sangre gloriosa. Repítelo, por favor, repítelo. Es para tu bien espiritual. Lávame con tu sangre, Señor. Limpia mis pecados, limpia mi alma, mi espíritu, mi mente, límpiame todo, Señor. Hazme una nueva criatura. Y me llamo fulano de tal. Di tu nombre, dilo recio. Yo me llamo fulano de tal. Escribe mi nombre, por favor, Señor, en el libro de la vida, para que el día que vengas por la iglesia o vengas individualmente por mí, yo pueda decir presente al llamado de mi nombre. Gracias, Señor. Amén. Si dijiste esta oración, quiero que sepas, has dejado, en unos cuantos segundos, has dejado de ser criatura y ahora eres un verdadero hijo de Dios. Porque el Señor te ha sacado de la tiniebla y te ha pasado a la luz admirable de su evangelio. Y ahora solo te queda buscar una iglesia donde te enseñen la palabra del Señor correcta y sistemáticamente, y a crecer y simple y sencillamente esperar la venida del Señor o esperar que nos llame. Y no falta mucho. A como se ven las cosas, Cristo viene, Maranata, gloria al Señor, aleluya. Estamos felices con todo lo que está pasando, de veras que sí. Estamos contentos con lo que está pasando en todo el mundo, porque esto indica que nuestra redención ya está cerca, dice la palabra. Levantad vuestras cabezas, aleluya. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que podamos crecer para dar el fruto al 100%. Bendiciones y hasta el día de mañana en su devocional del día de hoy. Gloria al Señor, aleluya. Muchas bendiciones a nuestra hermana Ruth Ann Vázquez Castillo, a mi querido hermano Andrés Arreguín, a Lucy Flores, hermana Lucy, que el Señor le bendiga. Me da tanto gusto saber que nos está escuchando. Y bendiciones a todos los demás hermanos que están en lista. No alcanzo a ver, yo creo que así es de que los esperamos el día de mañana y que el Señor los guarde, los bendiga y los proteja. Bendiciones. Amén.